Gracias por la gentil invitación a presentar aquí. El tema que voy a presentar hoy es parte de mi investigación doctoral. Es un proyecto que se llama They Must Be Represented: Recreating Social Hierarchies Among Migrant Workers in Southern China, el cual ya estoy en la última etapa terminando, escribiendo las últimas comas y puntos. Este es un estudio de solidaridad y exclusiones entre trabajadores migrantes internos, lo que en el lenguaje, en el argot estadístico y técnico en China se llama Liu Dong Renkou, o población flotante. Por un tiempo también se les llamó migrantes rurales o trabajadores rurales, non Minkong en chino, pero últimamente se utiliza mucho más el concepto EMIC, el concepto local, que se dan ellos mismos, de Ta Kongzhe, que significa algo así como trabajadores temporales. Este trabajo explora la intersección entre clase y etnicidad en la representación de los trabajadores migrantes internos en la economía política de la República Popular de China. Es decir, el tipo de trabajadores migrantes que yo estoy abordando son personas que viajan desde una zona del país a otra, no son trabajadores que vienen desde otros países, pero producto de una serie de instituciones como el registro de residencia, que en chino se llama hukou. Estos trabajadores tienen como una especie de pasaporte interno que limita la movilidad laboral, y cuando llegan a la ciudad trabajan en condiciones ilegales, pero es permitido. Mi objetivo principal en esta investigación es ver cómo las personas del Minzu, o grupo étnico o nacionalidad mayoritario, que es el Han, se relacionan con otras minorías étnicas al nivel más precario y marginal de la sociedad china contemporánea. Y desde que planteé la investigación, mi objetivo era mirar con particular énfasis la relación entre los Han y los Uigur, pero producto de una serie de sucesos en el último tiempo se volvió un poco difícil, así que me concentré en otros aspectos de las relaciones interétnicas, tratarlo de expandirlo un poco más. Y en el transcurso de mi trabajo de campo observé múltiples expresiones de solidaridad y de exclusión que articulan las realidades de los trabajadores migrantes internos en la ciudad de Shenzhen. Me imagino que todo el mundo ha escuchado sobre Shenzhen porque es una ciudad bastante popular. Shenzhen es una megalópolis, realmente una bestia de ciudad que se encuentra en el sur de China, que ustedes pueden apreciar el mapa que hace nuestra geógrafa en el instituto. Beijing, que se encuentra en el norte. Si imaginamos a China con este cuerpo de gallina, bueno, Beijing estaría como en el cuello y Shenzhen estaría en la barriga. Está justamente en la frontera con Hong Kong, y es parte de la provincia de Guangdong. Esta es la provincia de Guangdong con el crecimiento económico más rápido y la mayor contribución al Producto Interno Bruto Nacional. Hacia 2019, la provincia de Guangdong aportaba con el 10,8% del PIB. Esta región, como ven en el mapa más pequeño, el segundo mapa, es parte de o está pasando por un proceso de integración de las cadenas de valor regional del delta del río Perla, que se llama el Proyecto de la Gran Bahía. Esto busca integrar los centros de producción, como son Chongshan, que pueden ver ahí en el mapa, Dongguan, Foshan, Huizhou y otras pequeñas ciudades, llenas de fábricas, con centros de innovación como Shenzhen y Zhuhai, y centros financieros y logísticos como Guangzhou, Hong Kong y Macao. Pensemos que es súper importante tenerlo en mente, que Hong Kong y Macao son zonas administrativas especiales que tienen su propio conjunto de relaciones internacionales y convenios, etc. Entonces, buscan integrar cuestiones que están sucediendo dentro de la República Popular China como tal, del territorio como tal, con aprovechar estas ventajas que otorgan las zonas económicas especiales, producto de su historia y su conjunto de relaciones políticas y económicas. Shenzhen fue una de las primeras zonas económicas especiales, que fue una especie de política que se implementó en los años 80, uno de los primeros pasos de lo que se llama el proceso de reforma y apertura, que buscaba atraer el capital transnacional y utilizar el excedente de mano de obra rural, modernizando la economía y modernizando el campo. Casi
Shenzhen tiene casi 13 millones de habitantes. Es la quinta ciudad más populosa en el país y es una de las 2 ciudades que tienen representantes de todos los grupos étnicos. La otra ciudad es Beijing. La mayor parte de la población de Shenzhen es población migrante interna. Hay una broma, una especie de chiste en Shenzhen, se dice de que las personas de Shenzhen no viven en Shenzhen, sino que son millonarios en Hong Kong, y que las personas de Hong Kong que no pueden pagar su vida en Hong Kong viven en Shenzhen porque es mucho más barato. Shenzhen también es una especie de oasis lingüístico, porque la lengua franca en Shenzhen es el Putonghua, que si siguen mi podcast saben que es la forma que yo prefiero llamar a lo que otras personas llaman el chino mandarín, el chino estándar. El resto de la región utiliza el cantonés. Por lo tanto, cuando uno está en Guangzhou o en ciudades mucho más pequeñas, se va a encontrar con el cantonés o dialectos del Hakka, mientras que en Shenzhen la totalidad de la población utiliza el mandarín o Putonghua. Hoy en día, Shenzhen está en medio de un proceso de cambio estructural de su matriz productiva que busca pasar desde las industrias intensivas en trabajo a industrias intensivas en capital. Pero aún existen muchas fábricas, por ejemplo, la fábrica de Foxconn, la fábrica de Huawei, de Xiaomi, etcétera, que siguen produciendo en Shenzhen. Lo que ha pasado en realidad en Shenzhen es que la ciudad se ha dividido en 2 partes. La zona que ven ustedes con un verde más oscuro, o lo que se llama Guannei, es lo que antiguamente o originalmente era la zona económica especial, mientras que las provincias o los distritos externos de Shenzhen fueron integrados recién en el año 2000. Y estos, paulatinamente en el año 2000 se integran con esta división en el año 2010. Bueno, la zona que es más oscura, en su origen tenía un montón de fábricas y que hoy en día esas fábricas han sido desocupadas y se han transformado en otra cosa. Por ejemplo, hay la zona artística de Shenzhen que se encuentra en el área de Futian, un distrito con museos, etcétera. Era una antigua fábrica de televisores y radios. Entonces es como un proceso de reestructuración del espacio urbano. Y las industrias se han movido a las áreas periféricas, fundamentalmente en Bao'an, Longhua, Longgang y Pingshan. Así que cuando yo realicé mi trabajo de campo, yo me centré en esas áreas un poco más proletarias, por así decirlo, especialmente en el distrito de Longhua, donde están estas fábricas, pero también viven los trabajadores, donde se encuentra la mayor parte de las villas urbanas, que eran antiguos espacios rurales que, producto del avance acelerado de la ciudad, la urbanización acelerada, quedaron como atrapadas dentro de la ciudad. Y las comunidades de migrantes de todas partes del país. Es también mucho más barato vivir ahí y todo eso. Ok, el día de hoy quiero presentarles un problema y argumentarlo a través de una serie de historias. El problema es el siguiente. Cuando pensamos el autoritarismo, cuando pensamos un régimen como el de la República Popular de China, suele suceder de que se automatiza la relación entre Estado y sociedad civil. En muchos casos, algunos autores dirían, en un sistema como el de la República Popular China no existe la sociedad civil, o no tiene la capacidad de existir porque el Estado no lo permite. Para mí, esta es una especie de juicio muy rápido y equivocado. Para un antropólogo, todos estos grandes conceptos siempre requieren una segunda pasada, porque el antropólogo mira los grandes conceptos no desde el concepto y la teoría en sí, sino que se aproxima a ellos desde la realidad cotidiana de las personas. Y en ese sentido, cuando pensamos en el régimen de China o en el autoritarismo, la pregunta para el antropólogo no es no es si las personas repiten o no el discurso, sino más bien de qué forma ellas van creando sus propias formas de pensamiento y cuáles son las estrategias que desarrollan para, de alguna manera, establecer su diferencia o marcar su diferencia, lo que la antropología llama las gramáticas de identidad y alteridad. Entonces, quiero partir con una historia que nos va a ayudar como a conceptualizar de qué se trata mi conversación del día de hoy. En
en Shenzhen yo vivía en esta área que se llama Longhua, que es una área más bien proletaria, y cada día salía de mi departamento y me iba a caminar alrededor. Hay un montón de plazas y parques, etcétera, que a mí me gustaba explorar por las tardes, etcétera. Cuando el tiempo lo permitía, claramente, porque Shenzhen es una ciudad como subtropical y llueve mucho. Y bueno, uno de los lugares que me gustaba visitar es el que ven aquí en la imagen. En las tardes, los trabajadores se reunían en esta área, y, bueno, los vecinos del lugar, la mayor parte de ellos trabajadores migrantes, se reunían en esta área para bailar. Es un tema frecuente, ¿no? Cualquier persona que ha visitado China o Corea del Sur probablemente ha visto las ayi o las tías bailando, etcétera, estos grupos de coreografías. Y me sentaba ahí, conversaba con ellos y trataba de establecer, buscar informantes, ¿no? Que es lo que uno tiene que hacer. Y me parecía súper curioso de que el parque en sí estaba dedicado, tenía espacios dedicados para el deporte, para los bailes, etcétera, para el descanso, para encumbrar volantines, estaba todo como bien distribuido, pero todos los carteles alrededor eran parte de un discurso político bien directo. Y a mí eso me sorprendió mucho. Entonces había una área donde estaban haciendo deporte y esa área se llamaba el área de la democracia. Otra área donde estaban haciendo otra cosa se llamaba área patriotismo. Otra área donde estaban haciendo los bailes y se llamaba área de la justicia. Bueno, me pareció curioso hasta que una vez puse atención a lo que decía el letrero que está aquí a la entrada del parque. Sucede que el parque se llama Parque de los Valores Centrales del Socialismo. Y eso es lo que está escrito aquí, que ustedes pueden ver a la entrada. Bueno, inmediato empecé a conversar con las personas y a preguntarle qué significan estos mensajes para ellos, qué quiere decir. Muchos de ellos decían, bueno, sí, claro, nuestro país está enriquecido y es más poderoso estos días, esto es bueno, etc. Otras personas cuestionaban cosas que aparecían como la democracia. Claro, no somos tan democráticos, como una especie de deseo, o nuestra democracia es algo distinto a lo de Occidente, etc. Todo este tipo de argumentaciones, algunas de ellas bastante en sincronía con el discurso hegemónico, y otras completamente divergentes. Esto me motivó entonces, esta experiencia me motivó a cuestionarme cómo se vinculan los trabajadores migrantes a los discursos hegemónicos y cuáles son las ideas o concepciones del mundo que articulan la realidad de estos trabajadores migrantes. En esta presentación lo que he tratado de hacer, bueno, esto es parte de un capítulo de mi tesis, lo que he tratado de hacer es traer a la palestra, traer al frente un aspecto de la vida social de la República Popular China que, que usualmente por la literatura es exagerado, por ejemplo, o por personas que hablan acerca de una nueva revolución cultural en China, etcétera, del autoritarismo como una especie de totalizante, de práctica totalizante, o descuidado, directamente o derechamente no tratado en la literatura. Este aspecto es el Partido Comunista Chino, la presencia del Partido Comunista de China a nivel social y a estos discursos ideológicos. ¿De qué manera surgen y cómo las personas interactúan con esto? Para realizar esta reflexión me he inspirado en el trabajo de otros antropólogos como Stephen Harrell, que escribió sobre los Yi de Guangxi en la República Popular de China, Kate Crehan, que escribió sobre Zambia, Ricardo Chabolela, que hizo su investigación entre los Fulani de Donga en Benin, quienes han utilizado las ideas de Antonio Gramsci para examinar un asunto que no es puramente ideológico, y eso es un aspecto central de lo que hablo hoy, que no es solamente sobre ideología, sino que es una aproximación multidimensional al problema del poder. Entonces, como lo vieron en el título, hay conceptos como hegemonía, que tienen que ver con una especie de dominación a través de la persuasión, sentido común, que utilizo a lo largo de la presentación y que quiere decir como esta especie de pensamiento popular, creencias populares, etcétera, de las cuales el proyecto hegemónico deposita o cementa ciertas ideas que las personas pueden tomar y se relacionan con ellas. Y las concepciones subalternas del mundo, que ha sido un concepto de Antonio Gramsci que últimamente la antropología ha empezado a tomar con mucha más fuerza y que tiene que ver con la forma en cómo las personas ven el mundo. Lo central entonces de mi presentación el día de hoy es señalar que los límites
que se establecen a la producción de la hegemonía son las formas como las personas o los sujetos subalternos, las personas que no tienen una completa capacidad de agencia, se relacionan con esta y desde sus propias concepciones de mundo. Es decir, cuando hablamos de hegemonía, no hablamos de una cuestión totalizante, es un proyecto en construcción. Y ese proyecto de construcción está en permanente tensión o diálogo con las formas o las creencias de los sujetos subalternos. Entonces, tratando de entender las razones tras las limitaciones a esta hegemonía y a las producciones de solidaridades y exclusiones entre los trabajadores migrantes, he identificado algunas concepciones del mundo que son prevalentes. No son todas las concepciones del mundo entre trabajadores migrantes, de seguro hay más, pero son las que aparecieron mucho más durante mi trabajo de campo. Estas son el etnonacionalismo y el neomaoísmo, que yo defino como expresiones que toman elementos de este sentido común, que son parte del proyecto hegemónico, y por otra parte, lo que yo denomino el existencialismo proletario y el cristianismo, o podríamos decirlo el discurso religioso en general, que toman elementos del sentido común, pero que van de forma opuesta al proyecto hegemónico. Así que ese es el argumento central de lo que estoy presentando el día de hoy. Desde que Xi Jinping tomó el liderazgo de la República Popular de China y el partido, se ha comenzado a implementar una forma más intensa de trabajo ideológico. Una de las cuestiones centrales que conocemos de la República Popular de China el día de hoy es precisamente la forma de censura, etcétera, que se han realizado, la introducción de ciertos mensajes, no solo a nivel local, pero también a nivel internacional, que buscan de alguna forma promover cierta idea más bien monolítica de qué es lo que el Partido Comunista cree y qué es lo que la República Popular de China representa. Esto ha llevado a que haya un nuevo protagonismo de los trabajos de Karl Marx y Friedrich Engels. Solo como dato anecdótico, cuando yo estaba haciendo mi trabajo de campo, estos dos programas existían y eran de manera algo popular. El que ven a la izquierda, donde sale una imagen de Carlos Marx viejo, es como una especie de concurso de quiz, un quiz show, donde a los participantes se les hacían preguntas acerca del pensamiento de Xi Jinping. Y en el otro cartel, es un cartel promocional de un anime o de una serie de televisión animada que se llamaba El Líder, que estaba dedicado a la vida del joven Karl Marx y su mejor amigo Friedrich Engels, en una forma que parecían casi superhéroes. Bastante interesante, dos fenómenos que para uno como antropólogo resultan sumamente interesantes. Pero bueno, es parte de lo que estaba sucediendo en China. Algunas personas han visto esto como una especie de retorno a la forma de hacer política durante la Revolución Cultural. Personas como Carrie Brown o Jude Blanchett. Esto significa que hay una especie de rol totalizante del partido. Esa es la percepción que se tiene, sin embargo, de la Revolución Cultural. Lo que yo señalo es que, al contrario de aquello, el uso de campañas, la línea de masas, la centralización de la autoridad política, etcétera, son parte de las coordenadas políticas históricas de la República Popular de China. Son instrumentos políticos que se han desarrollado en la historia de China como concepto civilizacional, no limitado solamente a la época que se inaugura después de 1949. Lo que es más importante es que, contrario al pensamiento general, el discurso estatal o el discurso hegemónico es confuso y bastante indeterminado, lo cual permite varias resignificaciones posibles. A mí me parece súper chistosa esta imagen, porque lo que ven aquí es el libro de Xi Jinping, o uno de los volúmenes del libro de Xi Jinping. Al medio hay un libro de psicología y al otro lado hay un libro de Karl Marx, que es el famoso Capital, volumen 3. El libro que está al medio es un libro de psicología que dice
lo voy a leer de derecha a izquierda. La locura está en la derecha, apuntando a Xi Jinping. La genialidad está a la izquierda, apuntando a Karl Marx. Me parece tremenda esta imagen. Esto es de una librería en Shenzhen. Y me parece que la persona que preparó el display quizás tenía algún mensaje provocativo que entregar. Bueno, lo que quiero decir con esta idea de que el discurso estatal es confuso e indeterminado es que varios aspectos que conocemos como conceptos centrales del Partido Comunista no significan aquello que nosotros pensamos que podría significar a una primera vista. Por ejemplo, el concepto de socialismo es un concepto que, si leemos la obra de Xi Jinping por estos días, que destaca la armonía y completamente elimina el concepto de lucha o lucha de clases. Por ejemplo, en el discurso que dio sobre el 200 aniversario del nacimiento de Carlos Marx, nunca mencionó el concepto de lucha de clases cuando estaba resumiendo la obra de Marx. Eso es un punto interesante a tener en consideración cuando tratamos de traducir lo que quiere decir los conceptos que China se entrega a sí misma. La idea de unidad étnica muchas veces está supeditada al patriotismo y es tremendamente hancéntrica, y de esto podemos hablar más tarde en el Q&A. Por ahora solo quiero concentrarme en un caso, en un aspecto del discurso hegemónico, que son los valores centrales del socialismo. Por eso saqué el tema del parque al principio. Los valores centrales del uno lo puede ver en cualquier parte, de Beijing a Shenzhen, de Urumqi a Heilongjiang. Lo puede ver en cualquier parte, que son los valores centrales del socialismo. Y estos son, los voy a leer de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Riqueza y poder o prosperidad, Fuqian, Mintru, democracia, luego civilización o civilidad, luego armonía. Estos cuatro conceptos serían como conceptos de lo nacional, que articulan cuestiones a nivel nacional. Luego vienen libertad, igualdad, justicia e imperio de la ley o Estado de Derecho. Estos son conceptos que funcionan a nivel de la sociedad. Y luego cuatro conceptos que funcionan a nivel de la ciudadanía, que son patriotismo, dedicación al trabajo o laboriosidad, confianza y amistad. Estos conceptos centrales del socialismo lo que hacen es tratar de articular una idea del buen ciudadano y del buen país, y resumir en conceptos que son como keywords, palabras clave, lo que significa el conjunto de ideas que se llama el socialismo con características chinas. Lo importante, en todo caso, es que aquí no llaman a estos valores como valores del socialismo con características chinas, sino que son valores centrales del socialismo en general. Eso es un punto interesante que podemos conversar más tarde. Y cada uno de ellos, si es que no tiene un significado claro y directo. Por ejemplo, el concepto de libertad puede ser discutido desde un montón de puntos de vista. ¿Qué quiere decir la libertad en China? ¿Qué es lo que el gobierno quiere transmitir con esa idea? ¿Qué es lo que el gobierno quiere transmitir con la idea de imperio de la ley, por ejemplo? Cuando un montón de legislaciones sobre el trabajo no son cumplidas. ¿Qué quiere decir el gobierno o el Estado con armonía? Cuando un montón de cuando un montón de políticas que vemos en la sociedad apuntan más que a crear armonía, a crear silencio forzado, y etcétera. Entonces estos son puntos del proyecto hegemónico que desde las definiciones no son claros, son confusos, pero que a la vez permiten que otras personas los signifiquen de la forma que quieran. Y aquí es donde nos vamos a los aspectos de las concepciones subalternas del mundo. No voy a poder profundizar mucho porque me quedan 5 minutos, pero básicamente cuando hablamos de les contaba que tengo estas 4 categorías que yo encontré. Estas concepciones subalternas del mundo no son sistemas cerrados de pensamiento, sino que pueden sobreponerse unas a otras.
Los etnonacionalistas, por ejemplo, uno de los casos, ella es súper cristiana, muy, muy cristiana. Pero una vez, cuando íbamos a comprar regalos de Navidad para su iglesia, una iglesia ilegal, una iglesia cristiana ilegal, la llevé. Una vez que entramos, ya no conocía la tienda, estaba súper emocionada, los productos son interesantes, qué sé yo. Se detiene una sección donde están los cosméticos. Y empieza a mirar y me llama y me dice, hey, ¿sabes tú cuáles son las marcas de estos productos? Y yo le dije, no, no tengo idea. Me imagino que tiendan. Me dice, oh, ¿cuál es esa marca? Oh, no, Japón, no. Tira los productos que había escogido sobre el display y sale. Me dice, a mí no me gusta Japón, no me gusta para nada. Ellos han hecho mucho daño a China y me empieza a explicar y qué sé yo. Bueno, estas formas de etnonacionalismo muchas veces son ya promovidas a nivel estatal de una forma muy cautelosa. El Estado de la República Popular de China nunca dice Japón es malo, sino que en ciertos puntos señala de que hay ciertas cosas malas de Japón, como durante la guerra o las visitas al templo Yasukuni, qué sé yo. Pero la forma en que ciertos sujetos subalternos, con una concepción del mundo algo etnonacionalista, pueden tomar esa idea de patriotismo, de defensa de la chinidad, puede llevarlo hacia un extremo de etnonacionalismo. Y ese es el argumento central. Algo similar pasa con los neomaoístas. En este sentido, por ejemplo, los trabajadores migrantes, por ejemplo, que suscriben a esta visión de mundo, ven que los trabajadores, que ellos mismos, los trabajadores migrantes, son el grupo social más discriminado y que más castigado. Entonces ellos se sienten víctimas, pero no tienen las formas de expresar ese descontento. Se protestan aquí y allá, pero muchas veces eso genera más problemas que soluciones. Ellos critican la desconexión entre los líderes políticos y la sociedad y tienen una nostalgia por la época de Mao porque lo ven a él como una persona que venía desde los mismos orígenes de ellos y que representaba los intereses de la clase trabajadora. Entonces, estos neomaoístas toman ideas que están en este sentido común, que son parte de aquello, de la idea de democracia, por ejemplo, o de la historia del partido, qué sé yo, y los articulan de una forma tal que hace sentido a ellos, de acuerdo a su concepción del mundo, la cual es bastante crítica del actual régimen, no demasiado crítica de Xi Jinping, a pesar de que tienen críticas, pero sí crítica del partido, en el sentido de que dentro del partido hay conflictos de interés. Y bueno, del capital transnacional y del capital doméstico también. Luego está el caso del existencialismo proletario. Si ven el cartel que está hacia la izquierda, bueno, está a la izquierda de mí, dice, vamos, ánimo, que solo nos quedan 11 horas para salir del trabajo. Bueno, cuando yo estaba en Shenzhen había una especie de movimiento social que se llamaba 996, que eran de trabajadores de oficina que estaban protestando por las condiciones de trabajo. Generalmente trabajaban de 9 a 9 por 6 días a la semana y por eso el nombre del movimiento. En chino, en el idioma chino estándar, hay una serie de conceptos que surgen cada año para articular un grupo de personas que se sienten un poco disatisfechos, sin poder, marginalizados y derrotados por la falta de prospectos de futuro. Para los trabajadores migrantes internos, subsumidos en un ciclo de trabajo temporal, desafíos como la hiperexplotación, salarios impagos y condiciones de trabajo y vida insuficientes pueden parecer insuperables y, en los casos más extremos, llegar al suicidio, como ha pasado en Foxconn una decena de veces. Sin embargo, en la mayor parte de los casos, estos trabajadores migrantes continúan con sus vidas, toman decisiones y comparten con otras personas. Entonces, ellos buscan distintas formas de expresión, fundamentalmente a través del Internet, donde publican poemas o crean sus propias bandas de música, etcétera, donde tratan de transmitir este sentimiento de disatisfacción, una especie de existencialismo, no en la idea, no en la idea académica del existencialismo, sino por eso lo llamo existencialismo proletario, porque tiene una noción un poco más espontánea.
parte de esta literatura de los trabajadores, que ha sido explorada por un montón de personas, hay una canción que se llama Estos días no han sido fáciles, la cual dice en un par de líneas: el Producto Interno Bruto del país creció mucho nuevamente, pero ¿a quién le importa si vivimos bien o no? Entonces, es el tipo de mensaje que se entrega. Y finalmente está el cristianismo o las iglesias cristianas clandestinas, donde muchos trabajadores migrantes encuentran una especie de motivación para seguir adelante basado en la fe en Dios. La que ven aquí, intencionalmente elegí la más borrosa para que las personas no pudieran ser identificadas, pero son lugares que funcionan en este caso, funciona como una escuela. Bueno, con parte de los trabajadores migrantes que conocí, yo solía asistir cada domingo a sus sesiones, a sus misas, a celebraciones, y ahí recopilé una serie de testimonios que, bueno, muestran de qué manera ellos, siendo conscientes de que su visión va en contra de lo que el gobierno busca, que están funcionando en una institución ilegal, siguen adelante porque creen que esa es la forma de convertirse en mejores personas, de elevar su suture o su calidad interna de ser humano. Para cerrar, pensar entonces para pensar el autoritarismo por estos días, especialmente en el caso de la República Popular de China, necesitamos miradas críticas. Los proyectos hegemónicos están en permanente construcción, y esto es lo central que tenemos que entender. Estos discursos hegemónicos dejan sustratos de ideas en el sentido común, los cuales los sujetos subalternos toman, resignifican de acuerdo a sus concepciones del mundo. Y estas concepciones subalternas del mundo pueden tomar direcciones totalmente dispares. Incluso cuando el Partido Comunista de China es bastante cauteloso en defender la idea de la diversidad, por ejemplo, étnica, ciertos grupos sociales pueden llevar eso a un extremo y volverse totalmente nacionalistas, pero eso no hace la República Popular China, por ejemplo, etnonacionalista. Y finalmente, a pesar de la censura y la persecución, los sujetos subalternos, en este caso trabajadores migrantes internos, encuentran nuevas formas de producir solidaridad intragrupal que a su vez definen las gramáticas de identidad y alteridad. Gracias. Nuevamente, muchas gracias, Pablo, y agradezco a todos ustedes.